están prácticamente más afuera que adentro. Y es satisfactorio que compartamos ahora mismo en este ciclo esta materia de prácticas preprofesionales, que de hecho es una materia que se comparte de manera compartida por un componente que lo da el doctor Diego Hidro. Fernando lo da otra parte de ustedes. ¿Y ya tuvieron con Fernando clase? Sí. Les voy a hacer una pregunta porque no lo veo con él. ¿Qué parte les va a dar de laboral? Sí. Doctor Diego les va a dar constitucional a los compañeros. Bueno, de mi parte yo a ambos grupos les voy a dar el mismo componente, que es más bien un componente general orientado hacia los trámites en materia civil, sobre todo, para que ustedes vayan aprendiendo aquí a elaborar documentos que son básicos que van a necesitar el consultorio y tienen ustedes el consultorio jurídico. Entonces aquí aprenderemos a hacer los documentos esenciales, sobre todo para la actividad notarial, las minutas de compraventa, las minutas para las declaraciones fundamentadas, las minutas para las donaciones, pero también elementos más sencillos que son los que más se requieren en el consultorio, que ustedes ya están necesitando los documentos, tales como informaciones sumarias del testigo o peticiones generales que se hacen en distintas instituciones, organismos, o hasta cómo hacer en general un escrito en general en cualquier materia. Sí, entonces de eso vamos a aprender. Entonces, siendo que yo tengo ya un plan estructurado respecto de lo que yo les voy a dar básicamente, si quisiera más bien invitarles a ustedes que las cosas que se les van presentando en el consultorio y que en el consultorio no les ayude, porque a veces están muy ocupados en el consultorio o lo que sea, y no sepan cómo hacer, los traigan acá a la clase y aquí a la clase. ¿Ya? Evidentemente, como esta es una materia práctica, no todas, y aquí viene la buena noticia para ustedes, no todas las sesiones que están fijadas en el horario serán presenciales, porque más bien tendrá un modo de aprendizaje asincrónico, es decir, en los que ustedes se encargarán de investigar, de preparar previamente documentos que en una siguiente clase práctica los realizarán. Eso no impide que a través del grupo de WhatsApp que ya hemos creado, ustedes vayan subiéndome las inquietudes y yo por ahí, por ejemplo, les vaya compartiendo modelos de documentos y las vayan siguiendo en el día a día. ¿Sí? Entonces, de hecho, para empezar hoy mismo, vamos a encargarles la primera tarea, que va a ser una tarea de investigación de una ley, que quizás es una de las leyes más chiquitas que están vigentes desde que fueron expedidas, porque ha sido gran parte de esa ley ya derogada, pero que se mantiene vigente con otras reformas, ciertas adiciones que se fueron dando en los últimos años. Me refiero específicamente a la ley notarial. Entonces, de la ley notarial, ustedes van a hacer una investigación de máximo 2 personas, de grupos de máximo 2 personas, que la van a subir. ¿Cuándo tenemos con ustedes en el horario de 100 clases? Solo estos días. Los próximos días van a caer esa investigación impresa. No se preocupen sobre cuánto es, porque esta materia se califica de una manera distinta a las otras materias, porque en esta materia no tendremos exámenes de primer aprovechamiento, no tendremos exámenes de interciclo, no, porque simplemente se califica al final del ciclo sobre 100. Yo les califico sobre 100. El Fernando, doctor González, les calificará sobre 100 también el componente de él. Entre los dos sacaremos un promedio sobre 100. Y esa nota les promediarán con lo que ustedes saquen en el consultorio, porque será 60-40 la población. Entonces no se preocupen de cuánto vayan valiendo las tareas que yo les voy dando, porque va a depender de cuántas tengamos a lo largo del ciclo para yo asignarles unas notas sobre sí. ¿Ya? Entonces van a hacer una investigación en la ley notarial muy simple sobre lo siguiente. ¿Cuáles son actualmente las atribuciones
asignadas por la ley a los notarios. ¿Y cuál es el horario hábil de funcionamiento de las notarías? Esas dos cosas. ¿Ya? Es un trabajo sencillo. Chiquita. Lo van a presentar el próximo día miércoles. Y de hecho, de entre esto, les voy a encargar adicionalmente que consigan en una notaría, se van a dar un trabajito que sacar una copia simple, que van a sacar copias notarizadas. Una copia simple de una escritura de poder general. Un poder general. Entonces, una notaría cualquiera, van a decir por efectos de clases, necesitamos que nos confieran una copia simple de cualquier poder general. Cualquiera. Y eso van a hacer en la siguiente clase. Porque en la siguiente clase vamos a analizar el contenido del poder general y en base a esa escritura vamos a aprender a hacer la minuta que sirve para que esa escritura haya sido hecha. Vamos a ver los elementos esenciales de la Nos resumimos. en general y de esa específica. ¿Alguien me quería preguntar? ¿Eso se trae por grupo o cada uno? Cae por grupo. Son grupos de 2 personas. Cada 2 personas me traen una. Son 36. escritura por eso. Eso Pues eso lo da va a estar nomás más de la acá. notaría. Sí, eso les da en. Tienen que es para un tema académico y les van a dar una copia simple. Digan, necesito una copia simple. ¿Sí? Son 38. Sí, no tiene que contar ya. Porque pueden ir a un consultorio jurídico y decir, ayúdenme, les van a dar la minuta, no me interesa la minuta, me interesa la escritura. Para la escritura nosotros traerán, ya, van a traer una escritura de poder general. Si de repente tienen en sus casas, porque algún familiar o algún poder general, también van. Si no la tienen, para una nota bien. ¿Alguna pregunta? Vamos de la clase de hoy a terminar hablando solamente de un documento que sí quiero que tengan ustedes una idea general de cómo hacerlo, porque es un documento que quizás con frecuencia que van a requerir los usuarios de su consultorio jurídico. Y me refiero específicamente a la información sumaria de testigos. La información sumaria de testigos es un documento que generalmente, información sumaria de testigos, es un documento que generalmente suele requerirse para la viabilidad de ciertos trámites en los cuales de alguna forma se necesita presentar una prueba de fácil obtención. Cuando usted quiere probar algo para un trámite, a veces se exige la declaración del testigo. Por ejemplo, si es que usted ha hecho, no sé si ahora estoy pidiendo, que soy muy honesto, como no hay que recibir una materia, a lo mejor estoy haciendo una imprecisión. Sobre todo porque ha tecnificado muchas cosas en el registro civil. Pero normalmente cuando usted hacía perder un documento, además de la denuncia de la pérdida, le solían pedir una declaración, una información sumaria de testigos, porque es una forma de probar algo de manera muy rápida. Entonces, la información sumaria de testigos es el documento en el cual, como su nombre lo indica, se hace constar los datos o la información que los testigos pueden dar respecto de un hecho o de algunos hechos concretos. Históricamente ha sido uno de los mecanismos más utilizados en ciertos ámbitos administrativos, pero también ha caído en cierto desuso en ciertas materias, sobre todo por el abuso que las personas han dado a este instrumento. Ya vamos a ver por qué. Porque
decimos es una forma de probar de manera fácil algo a través de la versión o de la información que un testigo da sobre un hecho o algunos hechos que él dice conocer. Entonces era muy fácil que se abuse de esta figura y se busque a dos personas que en realidad no conocían nada de lo que decían, iban nomás y decían, mataban de la verdad. Entonces en algunas lenguas se creen en desuso, pero en otros trámites se sigue. ¿En qué consiste o cómo se hace la información sumaria de testigo? Esta información sumaria de testigos, al igual que la mayoría de documentos de carácter legal, administrativo o de carácter legal judicial, es decir, usted va a presentar el procedimiento judicial, empiezan con la designación de la autoridad o de funcionarios de quien se dirige. La información sumaria de testigos es un documento que se lo otorga por disposición de la ley. ¿Qué no? Les decía, la información sumaria tiene que empezar designando la autoridad ante la que se dirige el documento, es decir, ante quien se va a otorgar la información sumaria. Por disposición de la ley, específicamente el artículo 18 de la ley notarial que se van a investigar, la información sumaria de testigos se la hace o se la celebra frente a los notarios, el notario público. Ustedes ya van a ver en la ley notarial que se identifica al notario como aquel funcionario, dice la ley, investido de fe pública y que por disposición de la ley está facultado para dar fe de los actos que se celebran frente a él. Es decir, él está dando fe de que las escrituras, las informaciones sumarias, las declaraciones de los poderes, los instrumentos privados, los reconocimientos de firma y todos los documentos que se otorgan ante el notario, en efecto se han otorgado frente a él, pero sobre todo se han otorgado por las personas que dicen el documento han comparecido ante el notario. El notario da fe pública de los actos. Como el notario es el funcionario que está investido de esta fe pública, es el que puede dar fe de los actos, todo documento que se otorga ante el notario es un documento que por sí mismo hace prueba plena de que es un instrumento público. Los documentos que se celebran ante los notarios son instrumentos públicos que se convierten, adquieren esa calidad de ser instrumentos públicos. Y por sí mismo hacen una prueba plena. ¿Qué quiere decir que hacen prueba plena? Sí, pero más que eso, cuando decimos hace prueba plena, significa que no necesita de otra prueba para que sea algo por sí solito. Si no tengo ninguna otra prueba, basta con que tenga ese documento otorgado por el notario, esa es la prueba plena. No necesito nada más para fortalecer lo que yo estoy a ceder. Hace prueba plena. No es un instrumento público, documento otorgado ante el notario, hace prueba plena. Entonces, la información sumaria se solía también otorgar ante los jueces de lo civil que tenían esa competencia, pero por la carga procesal que tienen los jueces, casi que solamente los notarios, o ante los notarios se hace ahora, porque usted más va a demorar viendo los jueces ingresando en ventanilla de la función judicial hasta que se obtenga pues a voto conocimiento, ya pasan 3-4 días y usted necesita la información sumaria de 10 minutos. No es práctico. Vaya donde el notario. Entonces, es un documento que empieza con la designación del funcionario que se comparece, es decir, señor notario,
hacer otra explicación previa importante que ustedes van a ver en la investigación que van a hacer. Los notarios ejercen su competencia de dar fe de los actos dentro del territorio cantonal en el cual están designados como notarios. Es decir, no pueden salir de su cantón para ejercer su notaría. Tienen que ejercerla en el cantón en el que han sido designados. No obstante aquello, pueden dar fe de los actos de cualquier persona que sea o no domiciliada, originaria, residente en el cantón en el que presta su servicio. Puede venir una persona de cualquier parte del país a celebrar su escritura en cualquier notaría del país. Y además, tampoco se necesita que estrictamente dé fe de los actos o contratos relacionados con los bienes que se encuentren solamente en su jurisdicción cantonal. No. Pueden hacerlo cualquier bien que se encuentre en cualquier jurisdicción territorial del país. ¿Qué quiere decir con eso? Usted es dueño de una casa en Azores y se encuentra detrás de un destino para el paseo. Y por ahí se encuentra con un amigo y le dice: estoy vendiendo mi casa que tengo en Azores. ¿Qué linda que era tu casa? Yo quiero comprar, perfecto, vamos a la notaría. Prácticamente se van a la notaría y le hacen la escritura. O se van a la notaría en Santa Elena, o se van a la notaría en Quevedo, o se van a la notaría en Salinas, no importa. Lo único que luego ustedes se van a tener que cumplir obligatoriamente es que esa escritura, para que surta efectos, tiene que estar en el registro de propiedad del cantón donde esté ubicado el bien, es otra cosa. Pero la escritura se puede celebrar ante cualquier bien. Entonces, de información sumaria, igual usted la puede celebrar ante cualquier notario de cualquier parte del país y la va a hacer en el cantón en el que esté. Señor notario del cantón, pues. En el protocolo a su cargo sírvase insertar una ¿qué? Le vamos a explicar. Sírvase insertar una de información sumaria de testigos que depondrán, que contestarán, que responderán como ustedes quieran, y eso es estilo de relación. Que responderán lo siguiente. Decimos que es una información sumaria de testigos. ¿Qué quiere decir esto? Su nombre primero es una información sumaria, rápida, ágil. Usted no le va a hacer a sus testigos, si son dos, ¿no? Usted no le va a hacer a sus testigos un interrogatorio de 20 preguntas, donde ya deja de ser información sumaria. Entonces hágale unas 2 o 3 preguntas, máximo, exagerando, que bestia, que detallista, 4, no más, porque deja de ser sumario. Entonces le va a hacer dependiendo de lo que usted le quiera preguntar. Entonces, por ejemplo, una información sumaria que es muy frecuente es la información sumaria de testigos que le solicitan cuando una persona va a contraer segundas nupcias. Ya se ha divorciado. Enseguida de ropa sus miles que pasa. Entonces, para contraer las segundas nupcias, uno de los requisitos que la ley establece es la presentación de la declaración, de la información sumaria del testigo. ¿Por qué? Porque usted, entre otras cosas, tiene que demostrar que para casarse de nuevo, por ejemplo, si usted es mujer, no está embarazada. Ustedes ya hayan visto estos derechos. Entonces es importante que esté embarazada.
que el hijo es legítimo matrimonio, si es que nace dentro del año de divorcio. Sí, sí. Entonces usted tiene que presentar la información sumaria, por ejemplo, que diga el testigo, digamos que participa, que va a responder respecto a lo siguiente. Primero, sobre generales de ley. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Contra Agustín? El testigo. Segundo, diga cómo es verdad y conoce si la señora XY estuvo casada con Juanito Pérez. Tres, diga cómo es verdad y conoce si en el mes de enero de 2026 estas teclas se hacen. Es lo que entiendo. No tomen notas, todo. Ustedes se van a hacer su propio proceso. Diga cómo es verdad y conoce que en el mes de enero de 2026 se divorció. 4. Diga el testigo cómo es verdad y conoce que producto de este matrimonio que tuvo con Juanito Pérez no tienen hijos y no está embarazada. Por último, quinto, la razón de sus dichos que vamos a explicar. Y cerrará el documento diciendo: señor notario, luego de cumplida la información sumaria, sirva a otorgar la copia correspondiente a la administración en el trámite de correos. ¿Por qué? Señor notario Cantón, ya sabemos. En el protocolo a su cargo, porque los notarios llevan un protocolo como archivo, porque todos los actos sobre los cuales ellos dan fe tienen la obligación de insertarlos en lo que se llama el protocolo notarial, que son los libros que va formando el notario con todos los documentos que van ingresando y que va celebrándose ante él, en orden cronológico de cómo él va otorgando durante el día. Si durante el día hizo primero la escritura de compraventa y la escritura de compraventa, luego irá la información sumaria, luego irá un divorcio consensual que hizo, luego irá un reconocimiento de hijo, etc. En el orden en el que las personas recibieron a su notaría para hacer una situación que además es muy importante, ustedes van luego a investigar. ¿Cómo se forman los protocolos de manera sencilla? No se deben tener espacios blancos de protocolos notables para que no se puedan introducir documentos, no se puedan sustraer documentos maliciosamente. Todo es seguido. Entonces resulta que la escritura de compra-venta termina, esta es la hoja, termina en la hoja número 5 con las firmas de las partes y el notario y el sellito, y enseguida empieza el siguiente acto que se hizo ante el notario, el reconocimiento del hijo, y continuará, y así se dejan espacios en blanco, porque es un protocolo solemne que da fe de todas las situaciones notariales de manera continuada, para evitar de que se introduzcan o se extraigan documentos. Usted va a decir, en el protocolo que está a su cargo, es decir, en el protocolo que usted lleva, protocolo, sírvase insertar una escritura, porque los notarios cuando otorgan los documentos lo hacen a través de las escrituras públicas. Usted va a decir, sírvase insertar una escritura. ¿De qué? Si es de compraventa, digamos una de compraventa
una de información sumaria del testigo. Ahí está indicando de qué se trata el documento notario, sobre qué va a dar fe. ¿Qué responderán al tenor del siguiente interrogatorio? Usted va con el documentito este, va acompañado de los dos testigos, llevando sus cédulas, comparece ante el notario, porque además tiene que ir con los testigos del notario. Porque si no va con los testigos ante el notario, le va a jalar solo el papel de los testigos. No, es que ya respondieron, ¿a qué aparte está lo que respondieron? No, tiene que responder a mí, porque yo doy fe. Comparece ante el notario. Sobre generales de ley, donde es la primera pregunta del cajón que usted va a hacer al testigo de su información sumaria, porque tiene que identificarse al testigo. ¿Cuál es la finalidad de que se identifique al testigo? Que se le tenga claramente identificado, porque puede recurrir a mentir, puede ir a perjurar, y después puede haber fue y deliberadamente dijo algo que no corresponde y ya sabe a quién tiene que perseguir. Entonces, también para saber si tiene la capacidad para celebrar estos procesos. Evidentemente, recalcular su cédula para ver si es mayor de 18 años, si es un cerdito, si no es pariente y está dentro de los grados en los cuales no puede comparecer como testigo, etc. ¿Ya? Y luego, a partir de la segunda, usted ya le va a preguntar específicamente qué quiere preguntar. Me va a decir si es verdad, estuvo casada con Juan Pérez, si es verdad, ya se divorciaron en el mes de enero, es más, a mí me mostró la sentencia cuando estaba en su fiesta. Divorcio. Sí es verdad que no tuvieron hijos y además sé, hasta donde yo sé, no está embarazada. Y siempre va a cerrar con la última pregunta, la razón de sus dichos. El notario va a decir, a ver, ¿cuál es la razón de sus dichos? ¿Por qué usted sabe lo que está diciendo? Es decir, que somos amigos de toda la vida, es que desde que éramos en el jardín de infancia éramos compañeros, es que somos vecinos, es que es hijo de mi comadre. ¿Por qué la persona sabe, la persona tiene que indicar por qué sabe lo que está diciendo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de información sumaria? ¿Listos para hacer su información sumaria? Sí. ¿Hasta qué grado no pueden compartir? Va a depender específicamente de qué se trata el tema, porque hay ciertos temas en los cuales sí se admite el testimonio de ciertos pacientes, pero en general, cuarto grado de consanguinidad. Para evitar que se agregue información. Gracias. Porque no existe imparcialidad. Lleve al vecino, no lleve al primo. Alguien imparcial. Llevar a alguien imparcial. Por eso el juez determina, el notario determina preguntando la razón de sus dichos. Es que yo reconozco porque éramos vecinos de no sé qué parte, y le va a decir el notario, pero ustedes eran vecinos en el barrio José María de la Ciudad, y usted aquí está diciendo que usted conoce que el señor tiene una casa porque es vecino en el barrio Amistad. Usted está diciendo mentiras. O sea, para eso es la razón de sus dichos, para hacerle caer o no, para ver si es una cosa. Si es que falta de verdad puede ser porque está ante un notario. La razón de los dichos, comprobar esto es tarea del notario. Sí, y de hecho en realidad les diré no es tanto una tarea, es una formalidad porque el notario tiene que saber si es no verdad. Pero si luego alguien, porque además ya estando en escritura pública por sí mismo es un instrumento público que hace prueba plena, pero que contiene una presunción de carácter legal que puede ser desvirtuada. Si alguien tiene la posibilidad de demostrar que lo que ahí se dice es mentira, claro, no será culpa del notario, porque al notario lo que les corresponde es ver que los dos testigos que están compareciendo son los que dicen que comparecen. Dicen que comparece Carlos Rodríguez y Luisita González, traigan sus cédulas a ver si son ustedes mismos. Si son, ya les ve la foto, todo, y así saben. Ahora, si están mintiendo o no están mintiendo, el notario en realidad no tiene responsabilidad.
¿Ya? Doctor, disculpe, solo quizás podría por favor repetir cuál era el cierre. No pude copiar. Al cierre va a poner señor notario, concluida la presente, otórgueme la copia correspondiente para utilizarla en el trámite de rigor. Gracias, doctor. ¿Ya? Eso ya es un poco de estilo, como usted redacte, pero a la final le terminan pidiendo que sea una copia. ¿Por qué la copia? Y vale su pregunta para explicarles esto. ¿Por qué la copia? Porque usted no le dirá, entrégueme el original. Porque el notario mete el original en su protocolo. En los libros del notario están los documentos originales. El notario a usted le concede copias. El notario dice, certifico que la presente copia es igual que el original que repose en mi protocolo. Y se lo toco antes de presente. Entonces te pide una copia. ¿Preguntas? Cualquier cosa que necesiten, el grupo de chat ya lo tenemos creado, háganme saber por ahí, si es que el consultorio necesitan algo, nos vemos el próximo día miércoles. Bueno, sí, el próximo día miércoles. Nos vemos el próximo día. Gracias. Gracias.